10 grados 8, estamos bien, levantando temperatura. ¿Y dónde nos quedamos? Nos quedamos en la pregunta. En la pregunta. En la pregunta. Animal, la pregunta. Es como la pregunta animal. No, pero bueno, ahí voy a contestar. Bien. No está el proyecto presentado en la legislatura. Nos manejamos con lo que se vio en los medios y un poquito lo que se pudo indagar. Pero bueno, este nuevo proyecto de ley sobre alquileres, sobre el que los inquilinos no van a tener que pagar la comisión de la inmobiliaria, ese es un tema interesante, ¿no? Bien. El tema de las garantías para poder alquilar, eso es un tema interesante, que hay un montón de gente que está en una situación muy complicada, porque hoy firmar un contrato de alquiler significa pagar 5 o 6 meses de adelanto entre comisiones, gastos, y es un montón de plata y muy muy difícil de conseguir por la situación que está dando. Entonces, ahí pongo un paréntesis. Me encantaría que volvamos a charlar y repetir esta pregunta cuando esté concretamente el proyecto presentado claro, en la legislatura, pero ahí hablo de un paréntesis. Ahí saludar. Pero me costó 10 minutos. Sí, 5 minutos. Me costó toda una tanda. Te puedo asegurar. Tic-tac, giraba el reloj ahí. Saludar el trabajo muy bueno que se ha hecho de la Defensoría del Inquilino, ¿no? De Fernando Muñoz y bueno, visibilizando también el conflicto, insistiendo también en mucha presencia mediática. Un tema que afecta a más de 500.000 porteños, digamos, ¿no? O más, diría, de coso, pero gravemente a 500.000 y son más de 1 millón y pico. Más de la mitad de los que alquilamos en la ciudad, que alquilan, ¿no? en la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Y hay, obviamente, un negocio inmobiliario muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, que es el eje vertebrador de todas las políticas de la ciudad. Así que sería como realmente una resistencia a lo que propone este gobierno. Bien. Y si tratamos de construir el perfil, sacamos un poquitito de esto, la campaña, de cosas. La previa, la historia previa de Santiago Roberto, así como hacer una biografía en 3 minutos de radio. Bueno, vamos a empezar por la parte linda. Empecé a trabajar, soy abogado. Sí. Soy abogado del SUTER, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Pero bueno, siempre comento que no es que me recibí y empecé a trabajar como abogado, como uno de los abogados de SUTER, sino que yo empecé a trabajar a los 18, 19 años en el sindicato como cadete. Sí. Y ahí me fui formando, el sindicato me permitió estudiar, profesionalizarme, y entonces es como que no soy un abogado más del sindicato, sino que me siento parte militante del gremio. En su momento ocupé la presidencia de la Fundación Octubre, cuando fue la conformación del Centro Cultural Caras y Caretas, después el tema de cuando se hizo la radio AM750, y bueno, también fui parte importante en este colectivo que fue la creación de la UMET, la Universidad Metropolitana para el Trabajo, que se inició todos los papeles, que costó un montón, más de 10 años, porque es la primera universidad de origen sindical, digamos. Claro. Entonces, y actualmente gestionada por un sindicato. Pero bueno, fue un trabajo duro, pero comentaba el otro día en una radio, es que el año pasado se dio los primeros títulos de la primera camada, y la verdad que la mayoría de los chicos eran hijos de trabajadores y eran la primera generación de su familia que eran recibidos universitarios. Así que el esfuerzo y la conducción de Víctor y de Pepe Santamaría vale la pena, y esos son los logros de lo que te da fuerza para seguir trabajando, para seguir militando, para canalizar la energía que uno tiene en esto de trabajar en favor de la gente. 25, casi 30 años ligado al gremio. No sé, no sí, tengo 25, 26 años. Yo siempre que lo cuento digo, bueno, ahora termino y voy a hacer los cálculos, pero bueno, pasa eso. Pero sí, más de la mitad de mi vida ligada al gremio y desde distintos aspectos, ¿no? Fundando sindicatos en el interior. La verdad, por esto de que uno entiende del rol del sindicalismo en su momento no, desde un principio, por la lucha de las conquistas sociales, y de que el sindicato no tiene que ser solamente pelear por buenos salarios y buenas condiciones de trabajo, sino que tiene que trabajar en la conformación de un todo del trabajador, digamos, ¿no? Y de su familia, el tema de la cultura, el tema de la salud. Me parece que
Hoy las organizaciones sindicales, más allá que el SUTER es vanguardia, está marcando el camino de lo que se necesita, ¿no? Del país que necesitamos. ¿Y actividad laboral paralela o otros laburos, otras cosas que hayas hecho mientras en este recorrido? Sí, he hecho, la verdad que siempre fui muy inquieto. He sido pyme agropecuaria. Así que me fui a plantar stevia, un edulcorante natural. Sí. Fui a Entre Ríos 2 años y medio de mi vida, porque la verdad que tenía ganas de hacer algo distinto, siempre... ¿Eso hace cuánto fue? La verdad que 6, 7 años, no me acuerdo. No, es muy vorágine en mi vida. Pero bueno, o sea que eso cuando yo charlo con los compañeros, los pequeños y medianos empresarios o los comerciantes chiquitos y me plantean lo que están viviendo, yo les digo, muchachos, yo también sabía cuando un proveedor o alguien que te tenía que dar un pago no te cumplía y vos tenías que llamar desesperado para que no te depositen el cheque porque no tenías para cubrir el banco, o el tema de pelear y juntar la moneda para poder pagar la quincena. Digamos, yo no soy ajeno a eso. Si bien es cierto que mi principal actividad es ser abogado laboralista y se supone que estoy del otro lado del mostrador, pero bueno, esa pauta es muy importante cuando uno está negociando salarios o convenios colectivos de trabajo, saber estar también mirando, poniéndose del otro lado, ¿no? Hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden llegar. ¿Y qué sensación te genera, ya que estás contando esta faceta tuya, lo que pasa con la leche? Que se vende a niveles, obviamente, ciertos precios, segundo más caro del mundo, después de Canadá, y que el productor recibe una cuarta parte de lo que se termina vendiendo al consumidor. ¿Qué sensación te genera esto? Mucha bronca, mucha preocupación, porque digamos que baje el consumo de leche en los niveles que ha bajado desde el inicio de la gestión macrista, te da la pauta de la gravedad de lo que estamos pasando, ¿no? De la situación económica. Porque si los chicos no tienen, si no toman leche los chicos no tienen para comer un pedazo de pan, qué mal que estamos. Si no nutrimos bien a los chicos, no los alimentamos, no los educamos, ¿qué va a pasar con las generaciones futuras? Claro. Y después otro tema simbólico es la leche vale más cara que el litro de nafta. Es una locura, digamos, ¿no? Eso es una locura. Pero bueno, es lo que se plantea siempre, el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Hoy puntualmente es claro, desde el inicio de la gestión macrista, el gobierno tiene una sola función: gobernar para los más ricos y la transferencia brutal de ingresos para sacarle la plata a los más pobres para dárselo a los grupos concentrados. Santiago, ¿qué opinión te merece estar compitiendo con Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta, en realidad con la lista de Vamos Juntos de Carrió? Entendiendo cuál es el rol que ocupa Lustó. A ver, siempre hablo con los vecinos porque el 70% de los vecinos no está conforme con la gestión económica del gobierno macrista. Sí. Entonces, el trabajo que tenemos y el gran desafío nosotros es hacerles entender que la única oposición, primero tienen que entender de que en estas elecciones de medio término es el plebiscito de la gestión de gobierno. Uh-huh. Entonces, es muy importante que si están desencantados con la política económica y con la política llevada por el gobierno, es el momento de decirle: no me gusta cómo va el país, así no va más, y en las urnas que se rechace al gobierno, en todo el país, digamos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en todo el ámbito de la nación. Pero además, lo que conversamos con los vecinos es que en realidad la única oposición a este sistema, a este gobierno, a la política económica de este gobierno, es Unidad Ciudadana, Unidad Porteña, porque Lustó fue el embajador de Macri en el principal país que mira a nuestro presidente, Estados Unidos, ¿no? Y entonces, si ellos están todo el día mirando a Estados Unidos, ¿qué hace si me miras, si me llaman, ¿no? Entonces, si me dan una caricia... Si me dan limones. Claro, o el tema de... Entonces, dan armas. ¿A quién mandas vos? A tu... Un hombre de confianza. A tu principal persona de confianza. Bueno, eso es Martín Lustó. Nosotros lo llamamos el embajador de Macri en Estados Unidos. Pero y además, hay algo muy claro. Si uno lo escucha a Lustó, habla que en provincia votan a Cambiemos. Entonces...
Y aparte, Martín va a ser diputado nacional, o sea, en el Congreso Nacional, ¿qué va a apoyar? La política económica del gobierno. Entonces, ahí cuando la gente plantea su descontento en general con este gobierno, entonces le planteamos claramente que somos la única alternativa opositora. Voy con la pregunta incómoda o seguimos con la... Sí, hay que hablar de la reforma laboral de Brasil, importantísimo. ¿Vamos con eso? Dale, no, sí, porque ayer estuve en un plenario de delegados y ahí indica, ¿no?, lo que se viene si las urnas no le ponen un freno al macrismo, ¿no? Brasil... Perdóname, es la teoría de Esteban Bullrich, ¿no? Estuvimos discutiendo toda la semana pasada si a Lula lo metían en cana o no lo metían en cana, y en el medio de esa discusión, por atrás pasaba el elefante de la reforma laboral más grande, ¿no?, de América Latina. Sí, aparte 50 años. Volvemos a 100 años para atrás, digamos. La gente, los vecinos tienen que tomar conciencia que todo lo que ellos conocen como régimen laboral, el piso de la ley contrato de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, algunas actividades tienen estatutos profesionales específicos, todo eso se viene para atrás. Todos los años de lucha, de conquistas laborales, desde la época de principios de siglo, a partir de ahora, si traspolan en nuestro país lo que se fue aprobado en Brasil, el contrato individual va a regir por encima de la ley. O sea, lo que negocie el trabajador con su empleador, las condiciones de trabajo son las que van a regir el contrato de trabajo. La jornada laboral de 8 horas pasa a 12 horas. El tema de horas extras, tal como la veníamos conociendo hasta ahora, va a desaparecer. El tema de las vacaciones se pueden transformar. El tema de aguinaldo. La elección sindical, también se estaba hablando aportes, sí, todo lo que es asistencia social de los gremios, libros, mochilas, cada entidad gremial en su convenio colectivo de trabajo hace un aporte para brindar sepelios, coberturas sociales anexas a lo que es la función de la entidad. Claro. ¿Sí? Todo eso se aparece. El tema de monotributos, del contrato autónomo, el tema de la flexibilidad de los horarios, el trabajador va a estar a disposición de su empleador para cuando el empleador diga, vení, trabajá que te necesito, trabaja 1 o 2 horas y tiene que estar pendiente de que lo vuelvan a llamar y le pagan por el horario efectivamente trabajado. No, la verdad que es muy preocupante y asusta, y el que diga que eso no viene para acá y quizás empeorado, digamos, mejorado para ellos, empeorado para los trabajadores, es un iluso. Es Digamos, que ya esta semana, me acuerdo, creo que el lunes, la etapa del diario El Cronista se especula que después de octubre el gobierno lanza una reforma laboral. Y de hecho Carrió y Triaca salieron a decir que hay que hacer un nuevo marco entre comillas. Porque ellos vale por 2. Porque ellos plantean de que el problema de la crisis económica, de las pymes, de los pequeños comerciantes, no es un problema de la política económica del gobierno, sino es un problema de costo. No, es un problema de costo laboral. Y en realidad no es así, porque el gran problema que tenemos nosotros en la economía de nuestro país es que la clase media, que los trabajadores no tienen plata para ir a consumir. Y si los trabajadores no consumen, no funciona la industria, los pequeños y medianos comerciantes no tienen a quién venderle, y ahí se cae todo. Y la concentración, y bueno, todas las cosas que ya sabemos, digamos, ¿no? Tenemos una pregunta acá que nos manda un oyente. Teniendo en cuenta las limitaciones de la legislatura y lo que implica ser un legislador dentro de un bloque, ¿cuál sería, si tuvieras que pensar, planificando a 4 años, tu plan, digamos, para trabajar en relación a los barrios más postergados de la ciudad? O sea, ¿cómo pensás que empezaría? ¿Qué cosas te parece que son más urgentes? ¿Cuáles no tanto? Yo entiendo que hay que atacar la emergencia social. Digamos. Bien. Estamos en un estado de emergencia, todos los que caminamos la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y principalmente las villas, sabemos lo que se está viviendo ahí adentro. Uh-huh. Hay que hacer algo urgente, porque esto que hablábamos de la desigualdad de la ciudad, de lo injusta que es, en la zona sur, en los barrios más postergados, es donde más se sufre. Los pobres son quienes están más padeciendo la crisis económica que se vive. Entonces hay que hacer algo urgente, porque es esa marginalidad, esa desigualdad, esa injusticia, inevitablemente, si no le damos una respuesta, va a generar violencia. Y la violencia termina con represión, y siempre las víctimas son los que los hacen responsables. Entonces, hay que atacar eso de llano. Yo siempre le digo a los compañeros que me han acompañado desde hace un montón de años,
mi función esencial es ser la voz de ustedes ante la legislatura. Yo sé que voy a hacer vamos a hacer un grupo chiquito dentro de los 60 legisladores de la ciudad, que el macrismo tiene una masa importante de esos legisladores, pero la pelea hay que darla, la vamos a dar juntos. Ustedes me van a acompañar a las comisiones, vamos a hacer ruido, porque la verdad que la situación no nos da mucho margen, ¿no? Totalmente. ¿Usted? ¿Alguna más? Sí, una más o menos a modo de cierre, entendiendo que el eje de la oposición, estamos hablando de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, Tombolini encabeza con un hashtag La Plata no alcanza, Lustó es un economista, por lo tanto es su ámbito de desenvolvimiento. Unidad Ciudadana también plantea el eje de lo económico como un factor primario a alcanzar. Entendiendo que hay estrategias bastante similares, ¿qué es lo que le puede aportar Unidad Ciudadana? Yo ahí te hago una diferencia. Lustó no habla de más que nada gestión puntual de acá, hace una crítica media light del tema transparencia, del gasto. ¿No? Sí, la idea de la transparencia. Digamos, ahí, ¿qué somos nosotros, digamos, sí, ¿no? Primero es la unión de vecinos de distintos sectores, que eso me parece muy importante, digamos, ¿no? Somos un espectro muy amplio, que tenemos pensamientos distintos, que tenemos orígenes distintos. Entonces, esa diversidad creo que es nuestra mayor fortaleza. Y tenemos la experiencia de haber sido gobierno, muchos de quienes van a ser nuestros legisladores, el caso de Daniel Filmus, ministro de Educación tanto en la ciudad como en el gobierno nacional de Kirchner, así que sabe puntualmente cómo canalizar el eje de la educación desde el Congreso Nacional, que es fundamental, el tema de que realmente se vuelva al presupuesto, la cuota de presupuesto canalizada a la educación, pero canalizada en serio. Sí. El tema de la paritaria nacional docente, la problemática del salario docente es fundamental. El caso de la provincia de Buenos Aires fue el ejemplo cabal de la política de estos tipos. 6 meses diciendo no, cuando una semana antes de que inicie la campaña le dan lo que los compañeros venían pidiendo. Siempre les cuento, y más que nada con el tema de PepsiCo, ¿no? ¿Qué gobierno, qué ejecutivo que es para cumplir las mandas judiciales cuando ordenan reprimir trabajadores, desalojar plantas o desalojar la calle cuando hay cooperativistas que están protestando, como fue el caso de la 9 de julio? Ahora, cuando la misma justicia les ordena discutir la paritaria nacional docente, restablecer salarios caídos de trabajadores, ahí no son tan expeditivos. Y me parece que esa es la función de unidad, lo distintivo de Unidad Ciudadana. Santi, ¿cómo sigue la jornada de hoy sábado? Entiendo que hay una presentación importante. Sí, ahora me voy a una radio ahí en La Boca y después a las 14 horas en Plaza Mitre, Libertador y Agüero por ahí. Y Agüero, ahí la zona de Facultad de Derecho. La zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Ahí va a haber... Eso no lo planteaste vos, ¿no? No, pero a nosotros nos queda un poquito complicado, pero está bueno, digamos. Los compañeros de Barracas, de Mataderos, de Soldati van a ir, así que porque la idea es ir con la familia, llevar el mate, pasar un rato juntos, poder discutir, profundizar esto que estamos planteando nosotros, de escucharnos. Va a haber una feria de emprendedores, grupos de música, y va a ser el lanzamiento de la lista de Unidad Ciudadana. Bien, y ya me imagino un montón de actividades, ¿no? Puestas para la semana que viene. Sí, todos los días. ¿Domingo tenés descanso o no? Domingo me parece que un ratito, ¿sí? ¿no? me dejaron un ratito. Sí, fue negociado porque ¿sí? Porque desde al día siguiente del cierre de lista de mi precandidatura, la verdad que fue tan emociona, ¿no? Pero fue tan sorpresivo para muchos compañeros que empezamos a recorrer todas las comunas, visitar todos los barrios para contarles cuál era mi idea, reafirmar mis ideas, ver cómo podíamos trabajar en conjunto, y bueno, ahí estamos permanentemente con pymes, con clubes de barrio, con centros de sociedad de fomento. Dice que tu familia está preparando una actividad en tu casa para que vayas de gozo, una actividad tipo 7, 8 de la noche, para que... Y decir que no hay fútbol ahora. Exactamente, sí. Zafamos con eso.
Exactamente. Mejor no toquemos ese tema, ¿no? ¿no? ¿Qué tocamos? ¿Qué pasa con Racing? No, hay una grieta, es una grieta histórica, esa no se resuelve. Santiago Roberto, señoras y señores, precandidato a legislador de Unidad Ciudadana, nos acompañó aquí en los estudios del FMV. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con ustedes hasta las 11. Él mató a un policía motorizado, más o menos bien.